Es una alegría saludarles en este su programa Tiempo de Esperanza. La verdad es que son tantas las problemáticas que se han tenido que abordar, pero que las hemos abordado desde el optimismo, desde la fe en Dios y con un deseo de superación que nos caracteriza como seres humanos que apuntamos a la resiliencia y a una apuesta significativa por la vida. Hoy nos acompaña la doctora Coromoto Jurado, quien tiene en esta ocasión esta oportunidad pues, de orientar a nuestra audiencia acerca de un tema que es muy clave en estos días y está relacionado con la COVID-19. Yo quiero presentarles a ustedes, tengo el agrado de hacerlo, a la doctora Coromoto Jurado. Doctora, adelante. Gracias por la invitación, de verdad. Estoy muy complacida de asistir hoy a hablar de ese tema tan importante dentro de la comunidad y sobre todo agradecida con la Fundación Manos que Dejan Huellas. Muchas gracias, Coromoto. Coromoto, ustedes han estado haciendo un trabajo bastante interesante en relación al tema de la COVID-19, pero primero permítanme comentarles algo. Recientemente debo decirles que ha sido muy triste ver desde cómo se han enfermado algunos amigos, personas que hemos conocido. Seguramente usted tiene algún familiar que ha padecido por la COVID-19 o incluso, pues lamentablemente, quizás algunos han perdido a un ser querido en medio de estas circunstancias tan difíciles. Yo puedo comentarles en lo particular cómo familiares han estado afectados o cómo incluso hemos tenido amigos que ya no están con nosotros porque han sido afectados por la pandemia. Y por eso es que es tan importante que abordemos un tema como este y estamos agradecidos porque Manos que Dejan Huellas ha pretendido también, junto con otros, hacer una labor al respecto. Y en este sentido, ¿qué es lo que estás observando en nuestra sociedad venezolana en cuanto a cómo entendemos la pandemia o en cuanto a cómo la estamos viviendo en la actualidad? Y cuando hablo de la actualidad estamos hablando de ya 1 de diciembre del año 2021. Nosotros hemos tenido contacto con la comunidad, contacto directo, ¿verdad?, con la comunidad. ¿Y qué hemos observado? Hemos observado que hay una falta de sensibilidad en cuanto al uso de las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad son las medidas más importantes que nosotros podemos poner en práctica para detener los contagios, ¿okay? Para controlar los contagios, para protegernos. Nosotros debemos conocer muy bien lo que son las medidas de bioseguridad. En el primer contacto con la comunidad que tuvimos recientemente, nosotros observamos, en ese contacto habían madres, habían niños, y observamos cuál era el comportamiento en cuanto al uso de estas medidas de bioseguridad. Y por supuesto que detectamos las fallas que habían en ese momento. ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es hacer educación, o sea, hacer educación sanitaria. ¿Por qué educación sanitaria? Porque si ellos dominan el tema de la prevención, ellos van a cuidarse adecuadamente, van a utilizar adecuadamente las medidas y eso los va a proteger a ellos, aparte de que si hay alguna persona asintomática enferma, no va a transmitir la enfermedad tan fácilmente como lo hace cuando no emplea, por ejemplo, adecuadamente la mascarilla. Eso te lo podría decir yo como una impresión diagnóstica de ese primer encuentro con la comunidad. Doctora Coromoto, una pregunta. Siendo que es tan importante el uso de todos estos elementos, lavado de manos, la mascarilla, entre otros, y esto a nuestra audiencia porque nos están observando y tenemos que hacerles una aclaratoria, claro, porque estamos usando micrófonos que permitan que podamos tener un mejor audio para ustedes. Estamos a una distancia segura. Sí, más de 1 metro de distancia. Ah, muy bien, muy bien. No, quería hacer esa aclaratoria para nuestra audiencia. Y cuéntanos un poco, ¿sientes que de alguna manera entonces la gente no está entendiendo que esto es algo realmente importante? Se observa que no se le da la debida importancia a las medidas. Por ejemplo, usar la mascarilla tiene que cubrir nariz y boca. Las personas la utilizan solamente para cubrir la boca y no se cubren la nariz. Aparte de eso, son personas que, por ejemplo, en ese momento no tienen una careta, que también la careta es muy importante. Sin embargo, a todo el mundo no le gusta utilizar la careta, aparte de que tiene un costo. ¿Okay? Claro.
Por otro lado, el lavado de las manos tiene que ser adecuado. El lavado de las manos no puede ser un tiempo menor a 20-40 segundos. Menos de 20 segundos no. Y tiene que ser con abundante agua y jabón. Cuando estamos en la calle, por supuesto que no podemos lavarnos las manos, pero podemos hacerlo con alcohol o con gel también, ¿verdad? Entonces es una medida que sustituye al lavado de manos cuando no estamos en casa. Sí. Te comento cómo lo he visto en el contexto inmediato, es una impresión que tengo. En los primeros días en que comenzó toda esta situación con el tema de la pandemia, las restricciones que se generaron, yo veía que había mucho más rigor en la familia por el cuidado. Llegabas a lugares donde casi que te podían dar un baño y te decía, póngase esto, haga esto, la distancia y todo lo demás. Y no habían tantos contagios como en la actualidad. Cuando yo te hablo de que veo más contagios en la actualidad, no te estoy diciendo porque esté citando una estadística, sino porque lo veo en vecinos, lo veo en familiares, lo veo en el entorno inmediato de la sociedad. Yo tengo la impresión de que socialmente se ha naturalizado el tema de la COVID y se ha perdido conciencia del rigor de la práctica. Creo que sabemos acerca de que tenemos que usar tapabocas, de que tenemos que usar estas cosas, pero me da la impresión de que ha caído un poco este rigor. De hecho, algunos nos hemos enfermado, yo lo he padecido, no sé si lo has padecido también. No, afortunadamente todavía, gracias a Dios, espero que no suceda, ¿verdad? Sí, afortunadamente. Pero es lo que he visto. ¿Cómo lo has visto tú? Sí, bueno, afortunadamente no he tenido COVID y estoy ya vacunada. Es una de las medidas que nosotros debemos cubrir, la vacunación. Bueno, sí se observa una relajación de las normas de prevención, de las medidas de bioseguridad. Y esa relajación tiene una consecuencia inmediata. ¿Por qué? Porque aumentan los contagios. Pero que se ha observado que si bien inicialmente, ¿verdad?, la pandemia había mucho mortalidad, mucho mayor mortalidad, ahora quizás los casos, ¿verdad?, son menos letales, ¿ok?, en este momento. Entonces, las personas van relajando la norma y esa ocasión, ¿verdad?, de relajar la norma, lo que desencadena la aparición de casos. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, podemos ver picos en la estadística de COVID y hay que acentuar las medidas, hay que mantener las medidas preventivas. Las personas, porque no se enfermen, porque hay personas que piensan, no, yo no me enfermo, fíjate, yo casi la mascarilla la uso a veces no, y no me da COVID, pero le puede dar en algún momento. Claro. Ha tenido suerte de que no se ha contagiado, pero no solo es que puede tener la enfermedad, sino que si es asintomático va a contagiar a muchos del entorno. Claro. Porque bueno, primero que epidemiológicamente nosotros ahí tenemos un triángulo, tenemos el entorno, tenemos el agente y tenemos el huésped que somos nosotros. Entonces, los tres aspectos son importantes. Entonces, para la prevención hay que tomar en cuenta que nosotros somos los huéspedes, pero tenemos aquí un agente y tenemos un entorno y tenemos que cuidarnos de todo. Y cuidar a quienes nos rodean. ¿Y qué ha estado haciendo la Fundación Manos que Dejan Huellas en torno a la prevención, la mitigación de riesgos por la COVID-19? ¿Cómo han estado desempeñándose? ¿Qué planes tienen? ¿Cuáles son sus iniciativas? De verdad que nos gustaría conocer un poco de su trabajo. Sí, la Fundación ha hecho un acercamiento a la comunidad, ¿verdad?, a fin de detectar cuáles son las fallas y lo más importante es la educación sanitaria. La educación sanitaria a través de charlas, son charlas cortas, adecuadas al auditorio, ¿verdad?, al tiempo de atención del auditorio, y enseñarles a utilizar las medidas de prevención. Enseñarle a usar la mascarilla, enseñarle cómo se hace el lavado de manos, cómo se utiliza el alcohol, enseñarle la importancia de la vacunación, enseñarle que no solo es una sola vacuna, cuando son vacunas que tienen 2 dosis no pueden omitir la segunda dosis porque no van a quedar completamente protegidos. Entonces, básicamente el abordaje en la población es hacer educación sanitaria, que es la mejor medida. Qué bueno, Coromoto. Mira, la verdad, quiero darte las gracias por tomar este tiempo para que compartamos, por el servicio voluntario que estás haciendo con la Fundación, a las comunidades. De verdad que les felicito, qué bueno. Y es nuestra oración que muchas iniciativas como estas puedan multiplicarse, que profesionales de la salud, de la higiene, entre otros, puedan incorporarse a estos procesos de sensibilización que son tan necesarios.
Y amigos, hablar de la COVID-19, la verdad es que es muy complejo. Son tantos los temas que hay que abordar. Estamos en este momento en las vísperas de entender qué significan las nuevas variantes que hay, saber cómo podemos manejarnos ante ellas, toda esta dinámica que hay en el mundo científico con las diferentes vacunas y las diferentes maneras de enfrentar la enfermedad o sus riesgos. Y si hay algo importante que quiero invitarles a hacer, es a que pidamos a Dios, a que tomemos momentos para orar, para ejercitar nuestra fe, pero también para hacer un ejercicio muy claro de conciencia ante lo que está significando esta enfermedad y los desafíos que esta conlleva. Un gran abrazo a todos, que Dios les bendiga y hasta la próxima.